ahora precandidato por Izquierda Democrática. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Muy bien, gracias. Espero que todos estén bien. Enrique, qué gusto verte, al igual que a todos los miembros que están en la mesa en este momento. Igualmente, querido Carlos. Mira, formulo una pregunta para luego darle paso a mis compañeros. Tu criterio sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Ya entraremos en la parte política más adelante, Carlos, pero quiero tu criterio sobre lo que acontece en Venezuela. Cuando existe tanta polarización ideológica, dañan las democracias. Esos extremos ideológicos dañan la democracia, y cuando una democracia no se sustenta en la soberanía popular, en la honestidad y en la transparencia, no solamente que hay una falta de credibilidad, sino que pone en riesgo la vida de la población de una nación. En este caso, lo de Venezuela es una situación extremadamente delicada, no de hoy, por cierto, viene desde hace mucho tiempo. Y si es que se quiere garantizar una verdadera democracia, se debe permitir una auditoría al proceso electoral y el acceso a las actas electorales. Veo bien difícil la solución, porque no hay la voluntad política de permitir aquello. Si bien la OEA se va a reunir, soy escéptico en cuanto a la eficiencia de incidencia en ese sentido. Y bueno, vamos a ver. Pero coincido con lo que creo que Ramiro comentó. Es decir, este es un problema que lo resuelve el propio pueblo venezolano. Sí, señor. Pero lamentablemente, en las circunstancias en que está, puede ser muy peligroso en términos de paz, tranquilidad y de cuidar la integridad y la vida del pueblo venezolano. Correcto, Carlos, gracias. Continúa Ramiro Cepeda. Carlitos Rabascal, qué gusto saludarte. Debiste haber venido Ramiro, acá. Querido, estoy con tantas ganas de ir al restaurante de tus hijas a comer esos ricos platos. Usted las conoce desde siempre. Carlitos, qué gusto de tenerte. Vamos al tema. Ya eres afiliado a la Izquierda Democrática. Tú has querido participar en política y yo no voy a estar denostando a la gente que busca y busca, porque hay gente que no quiere ya y reclama en Twitter, y reclama en X, y reclama en Instagram, pero no se pone la camiseta. Tú por lo menos quieres participar, quieres exponer, y si ya el pueblo te dice que sí o que no, ya es el juego democrático, ya es otra cosa, claro. Pero ya estás. Entonces vamos al tema de fondo. El diagnóstico del país ya está claro. Ya los economistas como tú ya lo han dicho todo. Vamos a la solución. Hay un tema de caja en el sector público. Sentado el 24 de mayo, el presidente de la República, Rabascal, ¿qué haría con el problema de caja? Porque si gana, tenga la seguridad que no le van a dejar la mesa puesta. No solamente es el problema de caja, Ramiro. No, pero de acuerdo, pero tienes un problema prioritario que es de caja. Sí, pero me refiero al tema económico y la caja está dentro del tema económico. No solamente es el tema de caja, sino también el tema de la activación de la economía. Porque el problema de caja casualmente existe porque la economía está estancada. El propio Banco Central ha dicho que estamos entrando en recesión, luego unos días dice que ya la recesión ya salimos en julio, o sea, por arte de magia. No hay claridad en temas de política económica. Pero bueno, vamos a tu pregunta concreta y específica que me gusta contestar. A ver, hermano querido, vamos a lo siguiente. Desde el año 2010 al año 2023 han existido una serie de escudos tributarios que al Estado le han impedido cobrar más de 63.000 millones de dólares. ¿Sí? Escudos tributarios que no todos han sido eficientes, es decir, que no están relacionados ni con la inversión ni con la generación de trabajo, empleo. Entonces, eso hay que revisar, y hay que revisar inmediatamente. ¿Escudos tributarios como cuáles, Carlitos? Estudios. A ver, es que lo que pasa es que hay que entrar por sectores, ¿no? Vamos por el sector energético, que es el más grave, me imagino. Uno puede ser aquellos, pero tenemos que ver, porque el problema es, si es que realmente esos escudos tributarios van a incentivar inversión y van a generar empleo, o van a corregir temas estructurales, como el tema de electricidad, por ejemplo, está bien.
Pero si se dan escudos tributarios, que es prácticamente excepciones tributarias a determinadas actividades que generan volumen de inversión y que tampoco te generan volumen de trabajo, hay que eliminarlos. Por ejemplo, el año pasado fue entre 6.300 y 6.900 millones de dólares. Entonces, ahí podemos ir haciendo caja rápido, porque eso no significa reformas legales, tampoco. Entonces, tenemos que ir tomando medidas. El otro tema es una reforma tributaria, no para incrementar impuestos, sino para generar un ordenamiento a la política tributaria del Ecuador a partir de conceptos de progresividad. Porque si le seguimos cargando impuesto al pueblo ecuatoriano, que es el que consume, ¿verdad? Estamos retirando plata de la economía. Y al retirar plata de la economía, ¿qué pasa? No hay consumo, porque se quita la capacidad de consumo. Entonces la economía se sigue estancando. Entonces hay que darle otro ordenamiento. No nos podemos concentrar tan solo en lo fiscal. No nos podemos concentrar tan solo en lo fiscal. Tenemos que comenzar a mover la economía, y para mover la economía inmediatamente tenemos que activar la cadena de pagos. Hay mucha deuda que el gobierno central debe al Seguro Social, debe a los municipios, debe a las prefecturas, debe a los proveedores. Entonces, si no les pagan y se apropian esos dineros tampoco están entrando a la economía y no están circulando. Entonces la economía no se me mueve, la transaccionalidad se disminuye. Y eso es lo que tenemos. No se va a poder pagar todo de golpe, pero sí podemos armar planes de pagos con lo que hay. Y el otro tema es bajar la presión fiscal, la presión de la deuda. Tenemos que entrar a una reestructuración de la deuda. Son más de 80.000 millones de dólares de la deuda, en todos los tramos, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar a reestructurar esa deuda. Porque esto es como que si tú, Ramiro, en tu negocio, se te hayan bajado las ventas porque la economía está estancada, pero el nivel de gastos no se te ha bajado y tú tienes obligaciones y no puedes pagar. Entonces tú tienes que establecer prioridades. A ver, yo tengo que salvar mi negocio. Yo quiero pagar, pero no puedo pagar. O pago y mi negocio es o quiebro o hago algo. Entonces vas a la banca y les dices, no es que no se trate de pagar, amplíeme el plazo, cóbreme intereses, amplíeme el plazo, ¿verdad? Pero bájeme el dividendo. De esa manera vamos disminuyendo la asfixia financiera que tenemos. Y hay otra serie de elementos más. Si no tenemos plata para desarrollar obra, para determinadas cosas, vámonos a concesiones, carreteras, energía, etcétera, etcétera. Ya. Carlos, para no monopolizar la entrevista, solo algo más. Está claro que de llegar, nadie va a llegar con una mayoría en la Asamblea Nacional. Nadie. Eso ya no existe, ya esos tiempos pasaron. Está muy atomizado el espectro electoral. Todo avisora que va a haber más de 12 a 14 candidatos a la presidencia de la República, lo que va a convertir a la Asamblea Nacional en una colcha de Breguet. Está claro que un presidente necesita de la Asamblea, sino para que lo ayude, para que no lo jodan. Entonces, con sí, pues es que es claro, o sea, ya, sí, no quiero que me quieras, con que no me jodas es suficiente. Entonces, ¿cómo vas a hacer en el evento de que logres el favor popular? A ver, los acuerdos se deben lograr en función de acuerdos de bases programáticas. Es decir, el Ecuador, como dices tú, está jodido, mi querido Ramiro. Tenemos una crisis multidimensional. La crisis de seguridad y la crisis de carácter económico. Y eso tiene paralizado al Ecuador. Más allá de una polarización absurda, estúpida, llena de odio, descalificaciones, etcétera, etcétera, que han arruinado la democracia ecuatoriana. Uno tiene que conversar. ¿Sobre qué? Sobre la hoja de ruta que debe tener el país para sacar adelante. Y para eso, una vez que ya se den las elecciones y que se conozcan los resultados, hay que reunirse con todos los jefes de bloque, con el presidente de la Asamblea, para tratar de construir un gran pacto, tipo Moncloa, tipo Concertación de Chile, pero que no tenga el sesgo ideológico, sino que tenga el sesgo de atender la crisis emergente que estábamos viviendo. Pero no podemos tan solo plantear las soluciones en función de la coyuntura, porque si solamente planteamos las soluciones o el acuerdo en función de la coyuntura, viviremos de coyuntura en coyuntura
para solucionar los problemas de la coyuntura que están mal, tenemos que ir a resolver los problemas estructurales para que el Ecuador sea un país de desarrollo sostenible. Si el Ecuador no alcanza esa sostenibilidad, se van a perder generaciones, se va a perder el tiempo, que es un recurso no recuperable, y seguiremos viviendo de tragedia en tragedia, donde lo que va a estar presente es la discusión, la pelea y las descalificaciones. Hay que construir relacionamiento, hay que construir puentes. Y eso es lo que pienso hacer. Ok, te paso, yo le voy a hacer el puente aquí a Javier Segarra para que continúe la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Querido Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Del correísmo a Jimmy Jairala, Centro Democrático y a Izquierda Democrática, ¿de qué manera podríamos decir que la población electoral podría darle el voto a su favor? Gracias por la pregunta, Javier. Una pregunta pertinente. A ver, nunca he sido afiliado a la Revolución Ciudadana. No participé en ningún gobierno en la Revolución Ciudadana, no he participado en gobiernos, en estos gobiernos. Por tanto, no soy parte ni miembro de la fila. Lo que fui es candidato a la vicepresidencia de la República por una coalición llamada en ese momento Unión por la Esperanza. Ahí no estaba la Revolución Ciudadana, estaba el partido que acogió esa coalición, se llama Centro Democrático, y después se sumó este partido Fuerza Compromiso Social. En ese momento acepté la candidatura por una razón, porque recuerden lo que estaba viviendo en el Ecuador en una elección del 2021. Veníamos de una economía complicada, veníamos de la pandemia, los efectos de la pandemia, es decir, en una pospandemia, y había claramente un acuerdo y un objetivo, que era recuperar el país para que vuelva a funcionar. Lamentablemente eso no se dio, el acuerdo terminó, y por tanto yo estoy en la libertad de continuar con aquello que propuse desde el 2019, que era tratar de lograr una unidad, que evidentemente tienen que estar incorporados en esa unidad de conversación organizaciones de carácter político. Pero la unidad verdadera debe ir más allá de las organizaciones políticas, suprapartidos políticos. No se dio, lamentablemente. Yo invité a esa unidad, Centro Democrático se sumó a la invitación que hice. En el camino vimos diferencias, se notaron las diferencias. Yo tengo un objetivo país, ellos tienen un objetivo de carácter electoral. Y si nos quedamos solo en el objetivo electoral y no privilegiamos el objetivo país, eso no va conmigo. Yo tengo el objetivo país. Tampoco he sido afiliado a Centro Democrático. Centro Democrático se sumó a mi invitación. Al no estar de acuerdo, pues evidentemente, como cualquier relación, esa relación se rompe y se termina. Ahora, ¿por qué Izquierda Democrática ahora, mi querido Javier? Porque he venido conversando de hace más de 2 meses con Izquierda Democrática y hemos establecido muchas coincidencias. Primero, uno, salir de este clivaje estúpido, de este clivaje absurdo, de esta polarización de peleas, que se han olvidado del país, se han olvidado de las personas, se han olvidado de la gente, se han olvidado que la gente tiene miedo de salir a las calles, que los emprendedores tienen miedo que los vacunen, que la salud pública está hecha a pedazos, que la educación es de mala calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, hemos coincidido en una visión del país. Y llegado a la conclusión de que si uno quiere hacer política, y esto tiene que ver también con la pregunta de Ramiro, si uno quiere hacer política, el sistema político ecuatoriano no está diseñado para independientes. No está diseñado para independientes. Entonces, necesariamente, si quieres incidir en procesos de transformación desde la política, necesitas afiliarte a un partido político. Yo evité afiliarme a un partido político, pero veo que necesito afiliarme a un partido político para poder incidir en procesos de transformación. ¿Cuál era el partido? No solo que me invitó, que me abrió las puertas, sino que establecimos coincidencia, una visión progresista desde la socialdemocracia, una dirigencia que quiere recuperar la socialdemocracia para sus partidos. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Hoy tengo un estatus, uno de afiliado, y voy a seguir, gane o pierda, voy a seguir haciendo vida partidista. 2, soy precandidato porque algunas provincias de la izquierda, de la dirigencia de la Izquierda Democrática me han ofrecido la precandidatura, yo he aceptado. Pero eso no significa candidatura oficial. Ahora yo tengo que ir a las primarias, como otros que puedan aspirar también ser precandidatos.
¿va? Por tanto, en una primaria se puede ganar o se puede perder. Eso sin En duda caso alguna. eventualmente de perder, yo seguiré haciendo militancia en la izquierda democrática. Ahora, de esa unidad de la que usted habla, que ha sido siempre su propósito, no solamente por las cuestiones de los partidos políticos, sino supra. Esa unidad, en cambio, está quebrada en la izquierda democrática por su presencia. ¿Cómo entender eso, entonces? A ver, Javier, en toda organización política, y es legítimo derecho, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Y hay discrepancias. Y sobre esas discrepancias hay que conversar. Hay que extender los brazos, abrir las puertas y conversar. Yo he invitado a aquellos sectores que no están de acuerdo conmigo, que nos sentemos a conversar. Por lo menos para evacuar inquietudes. Claro. Y si las inquietudes no se han evacuado, por lo menos hemos creado espacios de respeto. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Y no se trata de sectores, se trata que es un legítimo derecho. Y yo respeto porque soy demócrata. Y por eso me acojo a las primarias. Y el que no quiere que yo sea candidato, vote en contra en la primaria, proponga otro candidato y vote a favor de otro. Pero en el comunicado que sale, hay firmas que públicamente ya han dicho las personas que han dicho, algunos de ellos han dicho, yo no he autorizado a que a que tomen mi nombre y que pongan mi firma. Entonces, bueno, hay cosas que resolver. Hay cosas que resolver con respeto, hay cosas que resolver con diálogo y hay cosas que resolver estableciendo objetivos superiores. ¿Dalton Bacigalupo ha podido hablar con él? He hablado con Dalton. Dalton es mi amigo. Dalton es mi amigo. Y Dalton en una entrevista a Diario del Universo dice, no me separo, mi separación con la izquierda democrática no tiene nada que ver con Carlos Rabascal, a quien considero y además es mi amigo. Entonces, son problemas que vienen de otra índole, de años atrás, o criterios que yo no conozco, o problemas que yo no conozco. Ya eso es un tema personal de cada uno. Listo, Carlos, le doy paso a Andrea González para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Encantado. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Saludarte, igualmente. Igual, un fuerte abrazo, Andrea. Y también éxitos, por cierto. ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Este reto enorme que tiene el país frente al tema educación, ¿qué tienes pensado hacer con el tema de educación y qué tan importante crees que es para la reparación del tejido social? Fundamental para la reparación del tejido social, pues, eso es fundamental. O sea, el problema de la destrucción del tejido social casualmente es porque no tenemos una ciudadanía con valores y una ciudadanía cohesionada y consolidada. Entonces hay que entrar a una gran reforma de la educación, que no solamente nos podemos quedar en infraestructura, ojo, que no solamente nos tenemos que quedar con el tema presupuesto, el tema es cómo administramos la educación. Y en ese sentido tenemos que establecer primero el encadenamiento educativo. El encadenamiento educativo pasa desde la educación básica a la superior, pero no hemos olvidado la educación intermedia, no hemos olvidado la educación técnica, de la educación tecnológica, no hemos olvidado de la educación social y solidaria, que acá la llamamos popular y solidaria. Entonces tenemos que trabajar en ese encadenamiento y además tenemos que ir al origen también, ¿verdad? El tema de la atención de la primera infancia, porque ahí es donde se desarrolla la capacidad cognitiva. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que establecer una reforma en el tema de educación acorde a la contemporaneidad de la época. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con la educación financiera? ¿Qué estamos haciendo con la economía popular y solidaria? ¿Qué educación? ¿Qué estamos haciendo con la educación cívica en términos de convivencia? ¿Qué estamos haciendo desde la educación para construir una cultura, y que sé que en este punto vas a estar de acuerdo conmigo, Andrea, en una cultura socioambiental productiva? Porque no tenemos una cultura socioambiental productiva que respete al ecosistema, que respete el medio ambiente, ¿verdad? Aquí se habla de eliminar un pocotón de cosas, pero la solución es eliminar o la solución es respetar. Entonces tenemos que ir por ahí. Y el otro tema es que tenemos que incluir el espíritu de innovación. Ya esa transferencia de conocimiento sin aprovechar la utilidad del conocimiento y desarrollar solo memoria es caduco.
tenemos que incorporar espíritu de innovación, porque tenemos que aprovechar a esos niños que por naturaleza son curiosos. La curiosidad lleva a la creatividad lleva a la investigación y a la innovación. Entonces tenemos que darle las herramientas para que vayan desarrollando liderazgo, que vayan desarrollando capacidades, no solo en términos de conocimiento, sino en habilidades de cómo se utiliza ese conocimiento. Una educación potente también para poder desarrollar emprendimientos a través de la economía social y solidaria, estableciendo una educación cooperativa de producción, comercio y servicio, y una educación potente a la ruralidad, que no solo esté enfocada a los sectores agrícolas, agropecuarios, etcétera, sino que también esté enfocada al tema ambiental, al tema del manejo de aguas, al tema del agroturismo, del ecoturismo, de los desarrollos de las ciudades, de la gestión, de la importancia de las ciudades en términos de gestión de ciudades, de paz y producción. Excelente, Carlos. Y todos sabemos que el 2020 cambió un poco las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del mercado laboral en Ecuador? ¿Cómo ves que los jóvenes puedan incorporarse a un mercado laboral que tal vez todo ha cambiado desde el 2020? A ver, nos falta vinculación con la sociedad. La educación no está vinculada con la sociedad. Y eso es un problema, para mí es trágico. Una academia que tiene miedo, que está temerosa, que le da la espalda a la sociedad. Es como Guayaquil. Guayaquil tiene un río y le da la espalda a la ría Guayas, por ejemplo. Cuando se podría incorporar la ría a la vida de la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Igual que pasa con la educación. Si los centros educativos no tienen vinculación con la ciudad, entonces los chicos nunca van a tener experiencia y los chicos no van a poder avanzar. El otro tema tiene que ver tenemos que cambiar los modelos de generación de trabajo, y no hablo de flexibilidad por si acaso, Andrea. Lo que estoy hablando es, cambiemos modelos de producción para que esos nuevos modelos de producción nos permitan formalizar el trabajo y nos permitan formalizar la economía. En Europa, por ejemplo, tenemos los sistemas cooperativos de producción. Y esos modelos cooperativos se han convertido en estilos de vida que permiten a pequeños productores asociarse, que permiten a profesionales asociarse para desarrollar modelos formales de producción, comercio y servicio. Y ahí vamos a comenzar entonces a incorporar a actores de la masa laboral, en edad laboral, que puedan desarrollar actividades. Para eso debemos tener política pública. El País Vasco, por ejemplo, la economía social y solidaria, a través del sistema cooperativo, representa el 10% del PIB. La Corporación Mondragón representa el 5% del PIB. El año pasado facturó, ¿cuánto? 12.000 millones de euros. ¿Y cuántas personas están involucradas? 27.000 personas. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Esto es cuestión de voluntad política, decisión, creatividad, disciplina y perseverancia. La Corporación Mondragón es aliada de la fundación que yo presido. Y ellos me dicen, para que esto tenga éxito, hay que conectar cerebro, corazón y bolsillo para que sea sostenible. Nos dimos cuenta que no podíamos esperar al Estado, tenemos que avanzar. Entonces tenemos que incentivar las iniciativas privadas, evidentemente, y a través de estos nuevos modelos cooperativos generar trabajo. Así es, interesantísimo, Carlos. Y voy a hacer la última pregunta para no acaparar toda la entrevista. Falta una más, ya está Ramiro sacándome la tarjeta amarilla. Andrea, candidato a candidato. Aquí estamos debatiendo, es que Ramiro le da celos. Carlos, ¿cuál es tu posición? No, Andrea, eso tiene certeza que Ramiro se los... Así lo sé, sí, claro que lo sé, por supuesto, ya compañero desde hace algunos meses ya. Carlos, querido, ¿cuál es tu posición frente al tema de los subsidios a los combustibles fósiles? Focalización. Mira, el tema de los subsidios, cuando son abiertos, es ineficiente. En países como los nuestros, donde los recursos son muy limitados, tenemos que cuidarlos. La única manera de cuidar, y en una era de tecnología, en una era digital, es la focalización eficiente. De esa manera favorecemos a los que realmente lo necesitan, pero de esa manera también evitamos que el dinero se nos vaya vía contrabando. En combustible, gas, etcétera, etcétera. Focalización.
Perfecto, me queda clarísimo. Carlos, querido, muchísimas gracias. Aquí va a estar Luisa para seguir la entrevista. No, Andrea, a ti muchas gracias y en verdad. Así es, primero que nada, la bienvenida a nuestra queridísima compañera Luisa del Gallo, que está guapísima hoy día. Doy fe de primera mano, qué bestia. Bienvenida, querida Luisa. Está para Revista Hola, está para Revista Hola. Generosa, mi querida Andrea, son tus reflejos, y a todos mis amigos y compañeros del panel, buenos días. Lo propio para ti, Carlos, qué gusto saludarte, buen día. Luisa, igual, tú sabes que es un aprecio muy especial que te tengo. Cuídate, un abrazo. Es recíproco y lo sabes. Mi querido Carlos, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que va a ser la real posibilidad para la izquierda democrática que desde Rodrigo Borja no ha podido lograr captar la presidencia de la República y volver a gobernar? Si es que finalmente dentro de las primarias logras la aceptación de toda la militancia de la izquierda democrática y consecuentemente llegas a formalizar tu candidatura. ¿Qué reales opciones tendrá la izquierda democrática con Carlos Rabascal como su carta presidencial? Mira, tú me conoces muchos años y sabes que yo no voy a inventar respuestas para quedar bien. Es decir, las oportunidades siempre están ahí, pero las oportunidades hay que aprovecharlas y el éxito se lo construye. Esto no es cuestión de establecer una estrategia de campaña tan solo con los votos de la izquierda democrática, porque nadie gana con los votos de un partido. Comencemos por el principio, Luisa. Si tú haces un censo de todos los afiliados a los partidos políticos, ¿cuánto representarán los afiliados a los partidos políticos frente al padrón electoral, que es 13 millones de personas, o a la población en general, que es 18 millones de personas? Es pequeño. Por tanto, uno tiene que hablarle a la población. Hoy existe una polarización impresionante, pero hay un 60% de la población que no está de acuerdo con esa polarización, que no está de acuerdo ni siquiera con las ideologías, porque hoy están viviendo una verdadera tragedia. Por eso yo hoy le hablo a las familias ecuatorianas, porque en ese 60, 62, 65%, ¿verdad?, están representadas familias. Y uno de los grandes pecados de la política ecuatoriana es que no se le está hablando a la familia, a aquel padre, a aquella madre, a aquellos que tienen hijos que están cayendo en los brazos del microtráfico y en la adicción de las drogas, aquellos que no tienen empleo, aquellos que han tenido un familiar que los han matado, que los han vacunado, aquellos que sufren porque no pueden ser atendidos en la salud pública a tiempo ni con calidez, y que también se han muerto por las malas atenciones. Tenemos que comenzar a recuperar el sentido de país, el sentido de una sociedad. Aquí muchos se rasgan las vestiduras hablando de república, de soberanía. Puede haber libertad y puede haber democracia y puede haber soberanía cuando la gente se nos está muriendo de hambre, cuando la gente la están matando en la calle, cuando la gente la están vacunando, cuando los servicios públicos no funcionan en un tema de derecho fundamental como es el de la salud. Cuando la educación, en vez de mejorarla, la estamos destrozando. Hay que hablarle a las familias ecuatorianas. Hay que plantearles las soluciones a los problemas de su vida. Por eso yo me alejo de ese clivaje y me alejo de esa estúpida pelea por el poder. Ahí está Venezuela. Ahí está la pelea del poder. La destrucción de una nación, la destrucción de una sociedad. Yo no voy a contribuir con la destrucción de mi país. Yo lo que quiero es construir oportunidades para que salgamos de la crisis. Y si tengo que hablar, así como he hablado de forma educada con Andrea, que está de precandidata también, así hay que hacer la política. Cambiemos la pedagogía de la política. Hay que hablar sobre bases. Hay que llegar a acuerdos. ¿En función de quién? De la vida de los ecuatorianos. Carlos, quiero acogerme a un editorial que leí el otro día en un importante diario del país que tiene alcance nacional, y en él citaban dos candidaturas o dos precandidaturas, la tuya y la de Pedro José Freile, en el que se señalaba que particularmente tú y el señor Pedro José Freile habían desaparecido del espectro político y estaban escondidos, pero que han sacudido sus vestuarios para campaña y hoy
que estamos en vísperas de una nueva elección presidencial, finalmente pues aparecen y salen a figurar. Quisiera preguntarte, ¿cómo recibes esa crítica y que le digas al país, ya que eres un hombre de diálogo, qué has estado haciendo todo este tiempo en que no has ejercido un cargo dentro de la función pública y a qué te has dedicado? Un poco para que la gente pueda entender, aquellos que a lo mejor se hayan hecho eco de esa crítica en esa página editorial. Y es oportuno tu pregunta. A ver, primero que yo respeto la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de opinión. Respeto. Yo no me voy a resentir porque Roberto Aguilar haya escrito eso. O sea, ella está en su también legítimo derecho de opinar, de criticar. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, eso es otra cosa, evidentemente, porque Roberto Aguilar tampoco es que me ha seguido a mí, pues. O sea, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeralda, Santo Domingo, son provincias a las que yo he ido constantemente. Pichincha, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Estoy yendo a esas provincias, y no de ahora porque suena mi nombre. Las estoy recorriendo desde el año 2019. Las recorrí en el año 2021. Las recorrí en el año 2022. Las recorrí en el 2023 y las sigo recorriendo y las seguiré recorriendo. Esto no es un concurso de popularidad para hacer política pública, para promover política pública. Esto es cuestión de responsabilidad. Soy presidente de una fundación que promueve el cooperativismo, que fomenta la política pública de la economía popular y solidaria, que ha llegado a acuerdo con organismos internacionales como la Unión Europea para desarrollar seminarios internacionales para promover esto. Que estamos promoviendo a las asociaciones que se transformen en cooperativas. Es decir, esto no es cuestión de fotografía, esto no es cuestión de decir, esto es cuestión de hacer. Carlos, para poder hacer esos recorridos, y con eso concluyo con esta última pregunta, para poderle dar el uso de la palabra a mis demás compañeros, es recorrer el país. Irme solamente de aquí a General Villamil Playas, tengo que tanquear mi carro de combustible y si quiero comer rico, pues, y más aún si voy en familia y amigos, me cuesta un buen billete. ¿Cómo has financiado todos estos recorridos a lo largo de las diferentes provincias del país? Muchos se preguntarán también aquello. En algunas ocasiones con mi empresa, de mis recursos propios, pero también con la colaboración de la estructura que tenemos. Cada provincia se encarga de financiar la visita y las agendas. Esto es cuestión de creatividad. Hay muchos mitos alrededor de todo de estos temas. Esto es lo más sencillo. Créeme, Luisa, esto es lo más sencillo. Además, no estamos hablando de grandes gastos. Hay algunos sectores incluso que te invitan. A mí me han invitado a dar conferencias, charlas, a conversar, a reunirme. O sea, para eso es la colaboración, el esfuerzo. Hay algo clave, Luisa, el esfuerzo colectivo. La política no es de esfuerzo individual. Eso los dejo a los vanidosos y a los egocéntricos. La política es de esfuerzo colectivo. Gracias de mi parte, querido Carlos. Ramiro. Carlitos, agradecerte y esperemos que tu primer ensayo de reconciliar a la izquierda democrática se pueda después ver reflejado, si eres candidato, en reconciliar al país. Ha sido un gusto entrevistarte, querido Carlos. Gracias, Ramiro, querido. Un saludo a todos, un abrazo a todos. Nos faltó Jaime, el pesimista del grupo, y también no lo he visto a Eduardo. Un abrazo para el cardenal está oficiando misa, entonces está ocupado, y Jaime está sobando el torniquete. Así que estamos bien. Que tenga buen día. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias.